¿Te han solicitado un testeo para cáncer hereditario? De ser así, este video te puede ayudar para entender un poco más de qué se trata. La gran mayoría de los diagnósticos de carcinoma de mama son esporádicos y no tienen nada que ver con antecedentes heredofamiliares. Entre un 5 y como mucho un 10% de las pacientes que tienen diagnósticos de cáncer de mama pueden tener una alteración genómica demostrable. El hecho de tener una mutación genómica demostrable significa que la alteración fue heredada de padre o de madre. Al nacer, todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética. Nuestra herencia genética proviene 50% de nuestro padre y 50% de nuestra madre. Los genes están compuestos de ADN, el cual contiene la información para codificar proteínas que permiten que nuestro organismo funcione. En algunos casos, los genes pueden estar dañados, por lo que cambia la funcionalidad de los mismos y puede causar mayores riesgos para algunos tipos de carcinomas. Las personas que heredan uno de estos cambios genéticos tendrán un mayor riesgo de desarrollar cáncer en algún momento de su vida. El asesoramiento genético puede ayudar a las personas a comprender este riesgo. El identificar un portador de una mutación genómica permite tanto a los médicos como a los pacientes tener mejor y mayor información. Esto nos puede servir tanto para la forma de seguimiento y en algunos casos hasta para la forma de tratamiento. Basándose en los antecedentes personales y familiares de cada paciente, vamos a poder realizar la mejor forma de asesoramiento. Es importante destacar que tener información acerca de los genes muchas veces nos va a dar más información y podamos tener mejores recursos para mejores tratamientos. Una paciente con una mutación genómica demostrable no siempre puede padecer una enfermedad a lo largo de su vida. Lo que nos habla es de mayores riesgos de padecer algún tipo de patología. Tampoco el hecho de tener un diagnóstico positivo indica que sí o sí vayamos a tener que hacer cirugías de reducción de riesgo, como puede ser una mastectomía bilateral o una salpingo o forectomía bilateral, o sea, sacar las trompas y los ovarios. No todas las pacientes terminan haciendo las cirugías de reducción de riesgo y muchas de ellas optan por seguimiento de alto riesgo. Cada médico discutirá con el paciente la mejor forma de cuidado y eventual seguimiento u formas de tratamiento que deben seguir. El estudio genético consta de un análisis de sangre o saliva. Con ello se van a pedir paneles de genes en general que van de entre 7, 11, 30 y a veces hasta 90 genes. Dependiendo del resultado, como dije anteriormente, vas a poder hablar con tu médico para poder evaluar el tipo de tratamiento o seguimiento que te recomienden. Es importante entender que los estudios genéticos se encuentran en constante cambio y que puede haber limitaciones actuales o en un futuro que puedan hacer que tengamos que volver a hablar con nuestros médicos. Entonces, ¿qué resultados puedo tener de un estudio genético? Son varios los resultados y el paciente debe saberlo. Podemos obtener un resultado positivo. ¿Qué significa esto? Que hemos encontrado una alteración que se corresponde con el cuadro familiar. En este sentido, vamos a poder darle un tratamiento más personalizado a nuestro paciente, estratificar riesgos, discutir cirugías de reducción de riesgo y tratamiento con drogas dirigidas. Vamos a poder estudiar a familiares y ver quién heredó o no heredó la patología. El resultado del estudio genético puede ser indeterminado o no informativo. ¿Qué significa esto? Que los genes que hemos estudiado no hemos hallado ninguna alteración que se correspondan con el cuadro familiar. Es aquí donde debemos hacer comprender a nuestro paciente que el estudio genético es un estudio limitado donde hemos estudiado un grupo de genes, no todos los genes del paciente. Y en este sentido, debemos dar recomendaciones empíricas de cuidado. Los resultados indeterminados o no informativos son los más habituales. Aproximadamente el 70% de los estudios genéticos dan resultados no informativos. Usualmente estos estudios son los primeros estudios que se realizan en una familia. Es importante que el paciente entienda que ante un resultado indeterminado o no informativo, desconocemos si el cáncer que padece es hereditario o no. Otro posible resultado del estudio genético es un resultado incierto. El paciente debe saber que hasta aproximadamente el 30% de los estudios genéticos dan resultados que no sabemos qué significan. Lo hemos visto en pacientes sanos, lo hemos visto en pacientes enfermos o nunca se ha visto. Las variantes de significado incierto deben ser trabajadas en forma multidisciplinaria. Debemos evitar todo lo que sea tratamientos quirúrgicos ante variantes de significado incierto. Y es muy importante que el paciente conozca que se deben recategorizar y que debe trabajar junto con su asesor genético por lo menos una vez por año.
El resultado verdadero negativo. El resultado verdadero negativo se da en pacientes en los cuales su familia ya se ha identificado una alteración familiar y estamos viendo si el paciente heredó o no heredó esa mutación. Entendemos que tiene un 50% de posibilidades de haber heredado esa mutación y 50% de posibilidades de no haberlo heredado. Si el resultado da negativo, se considera un verdadero negativo y ese paciente tiene un riesgo de población general. Es importante aclarar que algunas de las mutaciones que nosotros podamos encontrar no solo pueden establecer mayores riesgos para un tipo de órgano. En algunos casos, como por ejemplo en el gen BRCA, aumentan nuestros riesgos para cáncer de mama, ovario, próstata en varones, páncreas y melanoma. Entonces debemos realizar asesoramiento basado en múltiples órganos y no solo en uno de ellos. Recordemos que los estudios genéticos están para conocerte mejor a vos y a tu familia, y que ello nos puede tener beneficios para tu forma de seguimiento y tratamiento. Trabajar en conjunto entre el paciente y los profesionales de la salud nos va a ayudar a obtener los mejores resultados.